Después de escuchar muchas historias de la vida real, bueno, algunas inventadas y otras no, ahora me toca a mí compartirles un suceso importante que ha marcado mi vida para siempre. De alguna manera hizo que me alejara de las malas compañías y por ende dejé de hacer sufrir a gente buena, porque en realidad no se lo merecía. Pues todo comenzó cuando salí huyendo de casa a los 15 años. Mi madre se había juntado con su nueva pareja y ésta trataba de golpearme cuando tenía oportunidad. Obviamente yo no me dejaba, y mi madre, en vez de defenderme, siempre le daba la razón a ese mal hombre. Mi padre había muerto, pero pues ese también fue un desgraciado conmigo, porque desde niño siempre me golpeó y jamás me brindó ese amor que necesité para mi crecimiento. Afortunadamente me hice de muchos amigos, los cuales me invitaban a trabajar con ellos. Ellos me dieron algo de trabajo, y al tener lo suficiente para mí, fue así como abandoné mi casa para comenzar desde cero. En un principio fue algo difícil. Sin embargo, un día apareció Agustín, quien se convertiría en parte importante en mi vida para esta historia. Agustín venía de los Estados Unidos. En ese tiempo tenía 25 años, y yo estaba a punto de cumplir los 16. Me fui acercando mucho a este muchacho. De alguna manera lo admiraba, porque pues hacía mucho dinero prestando a quien necesitara, o en su caso con la venta de aparatos electrónicos, como los teléfonos celulares, de esos que solo tenían cámara y servían para escuchar música. Agustín me inspiró bastante. Lo admiraba mucho y deseaba ser como él. De pronto me fue presentando con sus amigos y enseñando algunas cosas para hacer dinero. Entre aquellos se trataba de vender productos algo defectuosos. En este caso eran celulares. De alguna manera se engañaba a la gente y demás. Pronto fui creciendo y agarré confianza con todos los que me rodeaban. Desafortunadamente, un día nos enteramos que habían matado a Agustín afuera de donde rentaba. Ese acontecimiento me marcó para siempre, porque no sabía qué rumbo iba a tomar mi vida con su ausencia. Agustín había sido, de alguna manera, como un padre o un hermano para mí, y pues ya había pasado a mejor vida. Tiempo después, me uní a otros chicos, quienes se encargaban de distribuir sustancias ilegales a unas escuelas. Ahí duré cerca de 2 años hasta que me aburrí de eso, y mejor decidí mudarme a otra parte. Por fortuna no tuve problema en dejar ese trabajo. En ese momento vivía en el estado de Querétaro. Cuando llegué a la Ciudad de México, ahí me estaba esperando un chico conocido por Agustín. Este de inmediato me ayudó y me dejó quedarme en su casa mientras conseguía dónde quedarme. Elías era un hombre muy conocido por algunas colonias. En un primer momento me fui enterando a qué se dedicaba, y para mí fue realmente algo nuevo e interesante. Le pedí, o más bien supliqué, que me dejara entrarle a ese trabajo, pero en un principio este se negó rotundamente. No confiaba en mí, y de alguna manera era comprensible. Entonces me fui esforzando mucho para ganarme su confianza. Le ayudaba en todo, y hasta le demostré con mis acciones que yo era un chico de confianza. En ese tiempo ya tenía cerca de 20 años. Tiempo después, Elías me dijo que era hora de entrarle al negocio. Me explicó cómo funcionaba, y al día siguiente me puse en acción. Tenía que cobrarles una cuota a algunos comercios a la fuerza. Nunca te dejes intimidar ni sientas compasión por nadie, me decía Elías, siempre antes de dejarme entrar a su negocio. En ese momento tuve a un compañero. Nos asignaron 2 colonias donde pasábamos con una libretita, anotando quién daba su cuota de manera semanal. Sin embargo, cuando estos no querían o no podían pagar, yo era el encargado de recordarles quién mandaba. De alguna manera, me sentía bien golpeando y castigando a los deudores.
Era el momento exacto para poder sentirme mejor y sacar toda aquella frustración la cual llevaba por dentro. Con el tiempo formé una imagen despiadada, sin sentimientos. La gente me tenía muchísimo miedo, y obviamente pagaban lo que fuera con tal de estar tranquilos. Eso me benefició de alguna manera. Entonces comencé a cobrarles de más para generar mis propias ganancias. Elías no se daba cuenta de nada, pero siempre estaba preparado para cuando éste descubriera todo mi fraude. Y afortunadamente no fue así. Un día me enteré que estaba preso en la cárcel. Al parecer alguien le hizo una mala jugada. En ese momento todo se había perdido, pero algo se tenía que hacer, y me encargué del negocio yo solo. Puse nuevas reglas a quienes seguían conmigo, y aumenté las cuotas a los comerciantes. De alguna manera ellos se rehusaban a pagar lo establecido, pero sin piedad les recordaba quién mandaba en esas colonias. Después de 2 años, hice mucho dinero. Me compré un pequeño apartamento y hasta un carro de esos de agencia. Vivía en medio del odio de la gente, pero eso no me importó, porque si nadie tuvo compasión conmigo, yo no tenía por qué tenerla con nadie. Con el paso del tiempo, fui haciendo mucho más dinero. Había locales en renta en la colonia, y poco a poco se fueron ocupando. Esto generó más ingresos a mi cuenta. A partir de ahí, ya tenía más personas trabajando conmigo. Conocí entonces a Jacinto, un chico muy conocido por sus malos pasos. Se hizo una fama de ladrón, estafador y otras cosas más. Al parecer, Jacinto era de armas tomar, porque bueno, aquí en la ciudad hay redes de personas que se conocen unas a las otras y suelen ser demasiado peligrosas. La traición se paga muy caro, a veces con la misma muerte. Jacinto simpatizó conmigo desde el primer momento. Al ver sus grandes hazañas y experiencias, no dudé en confiar en él a la primera. Lo invité a ser parte de mi equipo, porque los comercios se iban extendiendo y no me daba abasto con mi gente de trabajo. Hasta ahí todo iba marchando muy bien. En ese momento tenía la mente ocupada en crecer ese negocio. Dejaba buen dinero y poco a poco me hice de un capital en el banco. La gente me odiaba, pero eso nunca me importó. Al contrario, a mí me beneficiaba que me tuvieran todo ese miedo. En las colonias yo era quien gobernaba. Les daba mordida a los policías, y pues estos estaban de mi parte. Al final de cuentas, eran unos inútiles, que no sabían combatir a los delincuentes como yo. La gente se resignaba a mis reglas si deseaban tener paz y continuar trabajando, y esa era la mejor parte. Sin embargo, nunca pensé que un día toda mi vida cambiaría para siempre. En una de las calles más transitadas de mi colonia, había 2 locales en renta cerca de una primaria y de un mercado. Vi los anuncios, y al poco tiempo, este estaba siendo ocupado por un chico así de joven como yo. Al parecer se iba a poner un negocio de una pollería, porque ya había instalada una lona comercial en el lugar. Al día siguiente regresé a ese local para establecer las reglas a los nuevos comerciantes. ¿Qué se le ofrece?, dijo una mujer como de 45 años. Buenos días, señora. Me presento con ustedes. Soy el que manda en estas colonias, y a partir de esta semana deberán dar su cuota correspondiente. Al dejarles un papelito con la cuota, la mujer me miró con desprecio, y el muchacho dijo que no entendía nada. No te hagas, amigo. Está muy claro lo que te estoy diciendo. ¿O quieres que te explique de otra manera? Me había hecho enojar la ignorancia de esas personas, pero al ver que la mujer intentó calmar las cosas, solo me di la vuelta, diciéndoles que mañana regresaba. En ocasiones tenía que lidiar con ese tipo de personas. Gente idiota que no entendía mis palabras, y me daba mucha pena terminar explicándoles a mi manera.
Ustedes sabrán cómo. A la mañana siguiente regresé a esa pollería. Miré que tenían mucha gente porque habían hecho una buena promoción del negocio. En ese momento no quise interrumpir. Esperaba regresar mejor por la tarde, cuando ya tuvieran dinero suficiente para pagar la cuota de la semana, porque ya era viernes. El muchacho me miró algo enojado, y al pedirle su pago, no se resistió y pagó el dinero acordado. Así pasaron los días, y todo marchaba muy bien. En esos momentos sentía que debía incrementar mis ingresos, y sin dar marcha atrás, decidí doblar la cuota semanal. Cuando les informé a los comercios, estos preguntaron por qué la decisión, pero yo era un hombre que no daba explicaciones a nadie, y obviamente tenían que pagar si deseaban seguir trabajando en esas colonias. Gané mucho más odio de la gente, a quienes en recurrentes ocasiones tuve que recordarles quién mandaba en ese lugar. Cuando llegué a esa pollería, se encontraba algo llena de gente. Al parecer daban los mejores precios de esa colonia, y eso generó más atracción en el comercio. Pensé que estaba teniendo el triple de ingresos, y bueno, se me ocurrió cobrarles un poco más de dinero. Cuando le informé al chico, este se enojó muchísimo. «Esto es más que un robo», me dijo furioso. «Tranquilo, amigo, no sabes con quién te estás metiendo». En ese momento, la mujer calmó a su hijo. Me miró con unos ojos llenos de desprecio, y estos comenzaron a brillarle intensamente. En ese momento sentí un fuerte dolor en mi cabeza. Era como una punzada en ambos laterales, a la altura de mis oídos. El chico me terminó dando el dinero solicitado, pero antes de irme, escuché una voz muy fina y bajita que susurró en mis oídos: «Me las vas a pagar». Al darme la vuelta, solo se encontraba el chico atendiendo su negocio. Su madre iba caminando en sentido contrario, alejándose de la pollería. En todo ese día no se me calmaba el dolor de cabeza. Al principio me aguanté porque aún faltaba cobrar más recibos. Sin embargo, después de 2 horas, el dolor iba en incremento. Regresé entonces a mi casa, dejando a cargo a uno de los chicos que iba conmigo. Cuando me recosté en mi cama, el dolor casi me hace estallar la cabeza. Tomé varias aspirinas a la vez, y si me preguntarán por qué no fui al médico, quiero decirles que no me gustaban los doctores. Nunca me agradó ir al médico, así me estuviese muriendo de algo. Esa tarde intenté dormir para quitarme el dolor, y cuando desperté por eso de las 11 de la noche, sentía bien adolorida la cabeza, como si me hubiesen golpeado con algo. Me levanté a tomar un poco de agua. Estaba sediento, y la boca la sentía reseca. Sin embargo, en el momento de beber el agua, sentía que me rascaba la garganta. Y entonces lancé el vaso al suelo, lleno de coraje. A veces sentía mucho enojo, y reconozco que no podía controlar mis emociones. Yo era un hombre que explotaba con mucha facilidad cuando no me salían bien las cosas, y en esa ocasión no fue la excepción. Respiré profundamente, tratando de regresar a mi cuarto para volver a dormir. En ese momento, un aire caliente me envolvió el cuerpo, y comencé a sudar de la cabeza a los pies. Realmente había sido una noche terrible para mí. Era la primera vez que me sentía de esa manera, y aún con la cabeza mareada, me fui a terminar de cobrar algunos de los comercios. Cuando iba en mi auto, me detuve justo donde yacía una santa muerte, adentro de un pequeño recinto. Tenía flores, veladoras, dulces y algunos juguetes. De repente miré llegar a la madre de ese muchacho de la pollería. Traía en sus manos una especie de caja de madera. Mi auto tenía vidrios polarizados. Por ese motivo pude ver claramente sin que esa mujer se diera cuenta. Al irse dejó algo dentro del recinto. Era extraño, porque miré cómo abría la puerta con una llave, volteando la cabeza para todos lados.
Al parecer no deseaba que alguien la viera. La curiosidad se apoderó de mi mente. Entonces bajé del auto para mirar el interior, pero no vi nada. Eso sí, había pétalos de flores blancas. En ese momento sentí una especie de escalofrío, y al levantar la mirada directo hacia la imagen de la Santa Muerte, algo ocurrió porque escuché una especie de voz que susurraba en mi cabeza. Miré para todos lados tratando de entender los sucesos, pero al sentir también algo de miedo, mejor regresé al auto para seguir con mis actividades del día. Me fui hacia el comercio de verduras y frutas. El dueño se hacía el tonto al intentar posponer el pago de su cuota, según porque su madre estaba enferma, pero eso a mí no me importaba en absoluto. Regresé en compañía de 2 hombres. Estos venían armados y ambos traían un bate de béisbol. Necesitaba recordarles quién mandaba y que conmigo no iban a estar jugando. Cuando mis hombres le estaban dando una probada de mi poder al dueño del negocio, sentí como si alguien me hubiese soplado a la altura de mi cuello. Volteé, pero no había nadie. Solo unas cuantas personas a lo lejos miraban, pero éstas sabían que no debían hacer ni decir nada, o de lo contrario podían pasar por lo mismo. Cuando terminé con ese tipo, lo dejé tirado en su negocio. Nos fuimos recordándole su pago para el día siguiente, o de lo contrario las consecuencias iban a ser peores. Subí al auto arreglándome el traje. En ese momento timbró mi celular, y al ver el número solo decía desconocido. Era muy extraño, porque jamás me habían entrado llamadas de ese tipo. Contesté el teléfono, escuchando una especie de interferencia en la bocina. No entendía nada. Era como cuando el ruido hace estática y se distorsiona todo. Contesté muy molesto por si alguien me estuviese haciendo una de esas bromas para poder sacarme dinero. Cuando colgué la llamada, volvió a sonar con la misma leyenda, pero ya no respondí y lo dejé en modo avión para no seguir siendo molestado. En ese momento me dirigí directo hacia la pollería. Al llegar no estaba el muchacho, solo esa señora, quien tenía una expresión de su rostro media extraña. Le saludé con un tono amable, pidiendo el pago de su cuota. «Señor, no se encuentra mi hijo por el momento», dijo ella con un tono suave. «Lo siento, pero necesito su pago. Es obligatorio que lo dé, señora». En ese momento iba llegando el chico con una mochila. Cuando me miró, se dirigió hacia la señora, para después decirme que no había juntado la cantidad. «Tuvimos un gasto fuerte. ¿Podría esperarnos, señor? Yo no soy persona de la caridad. O me pagas o quieres que te recuerde quién es la ley de este lugar». En ese momento llamé a mis hombres, quienes se preparaban para darle su merecido a ese tipo. Sin embargo, cuando estaban a punto de dar un paso, aquella mujer me quedó mirando directo a los ojos. Sus labios se movían como diciendo unas palabras, pero no alcancé a escuchar nada. De repente, la veladora que estaba encendida junto a una Santa Muerte explotó de golpe, y mis hombres se quejaron de un dolor en los ojos. Al verlos, tenían pedazos de vidrio en sus ojos, y comenzaron a sangrar ambos. Nos salimos corriendo de ese lugar, directo hacia una de las clínicas de la colonia. Les dije con voz alta que necesitaba atención, porque al parecer ninguna enfermera deseaba acercarse para ayudar. Tuve que mostrarme furioso, y aunque sabía que todas esas personas me conocían, en ese momento, mis hombres de mucha confianza necesitaban ayuda. Permanecí esperando en una de las bancas. Ya pronto iba a oscurecer, y los empleados se iban yendo, a excepción de la señora de la limpieza. De repente, ella se acercó con su trapeador, justo donde yo me encontraba. «Fíjese, por favor», le dije muy enojado, porque había mojado mis elegantes zapatos. La señora interrumpió su labor, volteando hacia mí. Me miró de una manera muy extraña, y cuando se fue acercando lentamente, me dijo:
Ya tiene al primer muertito en su espalda. Pronto tendrá muchos más. No debió meterse con ella. Después de todo, sabe que usted se lo merece. ¿Cómo se le ocurre decirme eso, vieja loca?, le dije muy enojado, y fue así como me regresé hasta mi auto. Al entrar, miré en el retrovisor a una mujer con la cabeza agachada, que estaba ahí adentro. Me asusté mucho, y al voltear no había nadie. ¿Qué me está pasando?, me dije dándome pequeños golpes en los cachetes. Cuando el médico no salía, le dejé una nota con una chica que llegó para cubrir su guardia nocturna. En ese momento, ella formó una expresión de sonrisa, algo escalofriante en su rostro, al recibir la nota. Entonces sentí que algo andaba mal, pues en cuestión de segundos comencé a percibir cosas demasiado extrañas, como si estuviera teniendo una de esas pesadillas raras. La luz comenzó a parpadear, y una puerta se abrió en mis narices. La muchacha hizo caso omiso a esos acontecimientos, o más bien, era como si fuera el único en poder percibirlos. Salí muy asustado de la clínica. Tenía un nudo atravesado en la garganta, con muchas ganas de llorar. Eso jamás me había ocurrido, porque desde niño me hice de corazón duro. Por ese motivo disfrutaba golpeando y maltratando a la gente. De alguna manera, sentía que todos y todas habían sido culpables de mi desdicha. Al llegar a mi casa, me recosté un rato. Estaba tan confundido que no podía conciliar el sueño. Entonces fui por un vaso de agua en la cocina, pero cuando regresé, este se me cayó, al mirar en mi cama a una niñita como de 2 años, que tenía unos pies muy largos, los cuales le llegaban hasta el suelo. Pegué un grito de horror. La niñita volteó la cabeza hacia mí. Tenía un rostro descarnado y unos ojos color miel brillantes, como el de los gatos. Intenté preguntar quién era con la voz entrecortada, pero en ese momento, la niñita dio un fuerte salto hacia el techo y salió por la ventana de mi cuarto. Los perros de los vecinos comenzaron a aullar desconsolados, y al día siguiente había huellas de pies descalzos pequeños por toda mi casa. La situación comenzó a tomar factura en todo mi cuerpo. Ya no podía dormir por las noches, y se me fue el apetito completamente. Los hombres que trabajaban conmigo comenzaron a murmurar entre sí cuando me vieron, y uno de ellos no aguantó cuando se acercó a preguntarme: ¿Se siente bien, jefe? Lo veo blanco como un papel. Efectivamente, mi piel estaba muy pálida, y honestamente me sentía profundamente cansado. Olvidé revisar entonces todas las cuentas de los cobros de la semana. Ya no tenía ganas ni siquiera de presentarme para cobrar como lo hacía antes. En ese momento me regresé a la casa. Dejé a uno de mi confianza a cargo. Cuando iba de regreso, me encontré justo en el altar de la Santa Muerte, a esa mujer de la pollería. Algo dentro de mí me decía que ella tenía mucho que ver con todos los acontecimientos que me estaban sucediendo. Y créanme, no me equivoqué. Cuando me bajé del auto, mi pie se torció. Tuve un esguince de tobillo. Aún así, caminé con dificultad hacia ese altar, y para mi buena suerte, la puerta de cristal se encontraba entreabierta. Allí había muchas cosas, como juguetes, dulces y objetos raros. Algunos eran como de barro y de piedra. Me acerqué a tocar esas cosas, y al mover un montón de papeles, miré un rollito atado con hilos rojos. La curiosidad entonces fue mucho mayor en mi interior, y al desatar el hilo, «¡Desgraciada vieja!», exclamé al ver entre esos papeles mi propia fotografía. Tenía varias letras y símbolos raros con tinta roja. No podía creer que esa mujer fuera capaz de hacerme esas cosas, y bien que estaban haciendo efecto, porque me sentía muy mal. Por un momento quise ir con mis hombres para darle una lección,
pero justo en ese momento iba pasando un viejito con bastón. «Veo que ya te trabajaron con la niña». «¿Qué quiere decir usted?», le pregunté muy enojado. «Pues muy simple. Tú le hiciste algo a alguien, y esa persona te está dando una lección. A veces es el resultado de nuestras propias acciones. No podrás hacerle nada, o de lo contrario todo sería peor. Creo que necesitarás buscar una ayuda». No supe por qué le hice caso al viejito. Cuando regresé a mi auto, sentí la espalda muy pesada y comenzó a dolerme mucho. Apenas si logré llegar a mi casa para descansar un rato, pero créanme, me costaba mucho hasta dar unos cuantos pasos. Cuando me acosté, nada sirvió, porque la espalda aún me dolía tanto que tuve que sentarme y permanecer así en mi cama. Aunque me tomé varios analgésicos, el dolor no se iba para nada, y sentía que este iba en aumento, lentamente. Pasaron unas horas y me levanté al baño. Al acercarme al espejo, la luz se apagó, y cuando parpadeó, miré a mis espaldas a una mujer que me apretaba los hombros. Me hice para atrás rompiendo el espejo. Ya todo había empeorado, y me estaba volviendo loco. Así que corrí hasta la iglesia para buscar ayuda con el padre, aunque no era merecedor de estar allí. Me tuve que confesar con un deseo profundo, y al término, un sacerdote absolvió algunos pecados, pero otros le era imposible. «Vas a tener que ir a visitar a un viejo amigo hasta el estado de Oaxaca. Él te podrá ayudar». Hice caso y me fui sin decir nada. Cuando llegué con el amigo del padre, me dijo al instante: «Esto estará muy difícil, porque traes cargando muchos difuntos, y algunos de ellos ya se te han aparecido. De momento, aún sigo limpiando mi cuerpo para alejar esas energías, aunque aún me atormentan durante las noches. Jamás regresé a la ciudad. Me quedé en ese pueblo hasta saber que ya podía descansar de todas esas presencias. Olvidé mis negocios. Mis hombres me buscaron una vez, pero les informé que ya estaba en los Estados Unidos, porque la verdad, con esa experiencia, me hizo pensar que a veces no es bueno sentirnos superiores y lastimar a quienes no se lo merecen».